Buenos días, buenas tardes o buenas noches, amiguitos. El Colegio Guatemalteco Iraquí le da la bienvenida a usted a su programa Escuela para Todos. Y permítame presentarme para los que no me conocen. Soy el profesor Melcocha, director de la institución. Y estamos muy contentos. No se vayan a intimidar, amiguitos, por el micrófono, pero es que es de solapa. Entonces vamos a hablar en esos momentos de algunos chapinismos que se han vuelto muy de moda en esta época de pandemia. Sí, en esta época de toque de queda, de cuarentena, de todo lo que ustedes han escuchado en esos días. Estamos transmitiendo aquí desde la biblioteca del colegio y vamos a hablar de la palabra apeñuscamiento, que ha sido muy utilizada principalmente en lo que son las cadenas de televisión. Y es que en muchos de los chapinismos ahí expresados pues son derivados de las clases que desde aquí del Colegio Guatemalteco Iraquí se van impartiendo. Apeñuscamiento, dícese de aquella amontonazón de gente, cuando la gente está prácticamente muy junta o arrejuntada, como dicen, que es cuando muchos están apretujados, o sea, están apretados, amiguitos, por entrar a un lugar o simplemente porque el espacio es muy pequeño para la cantidad de gente que hay. Entonces, cuando usted está de repente en un lugar, en un local, es importante que usted guarde la distancia y por eso evitar el apeñuscamiento, evítelo. Y se han escuchado otro tipo de chapinismos como lo es el titipuchal, ¿sí? O el catizumbal. Fíjese que cuando usted está hablando de estos chapinismos, amiguitos, estamos hablando de lo que son unidades de medida. Entonces saque su cuaderno de chapinismos, amiguitos, y por favor apunte cuando estamos hablando de catizumbal o una catizumbada. Estamos hablando de una unidad de medida cuando es una gran cantidad no determinada, pero que son bastantes. Simplemente estamos hablando de un montón o de bastantes elementos de un conjunto. Entonces estamos hablando de una catizumbada. Cuando está hablando de catizumbada, amiguitos, puede ser inclusive cuando usted está hablando de catizumbada de años, cuando una persona ya está grande, o está ya algo vieja. Entonces esta persona se le dice que tiene una catizumbada o una catizumbada de defectos también, de defectos. Cuando alguien le está buscando algún defecto a una persona y le encuentra un montón y le dice, ese tiene una catizumbada de defectos. Entonces estamos hablando de unidades de medida, como también lo es el titipuchal, que también se aplica a lo que es la cantidad de años. Ese tiene un titipuchal de años. Pero también otros le hablan o lo pueden hablar como por ejemplo con el sapo. Fíjense, interesante cuando usted dice hace zapotoscientos años, imagínense, o sea, hace mucho tiempo. Cuando alguien dice pasó eso hace un zapotoscientos años o una cantidad de zapotoscientos años. También se le dice, por ejemplo, cuando alguien está hablando de tiempos muy lejanos, cuando está hablando de Tatalapo, por ejemplo, Tatalapo, que muchos en un momento me han preguntado qué significa eso, porque algunos mencionamos a Tatalapo en todo eso. Y es que fíjese que Tatalapo tiene que ver mucho con la historia de Guatemala. Tatalapo era Serapio Cruz, o sea, el mariscal Serapio Cruz, que en su momento él quería derrocar al gobierno de Vicente Serna. Y entonces alguien decía en tiempo de Tatalapo, porque la gente quería que derrocaran a ese gobierno y le habían agarrado mucho cariño a este señor, a este mariscal Serapio Cruz. Entonces, como el Serapio se le dice en Lapo, entonces la gente comenzó a utilizar el chapinismo en tiempos de Tatalapo. Fíjense. Interesante, amiguitos. Muchos ya no utilizan estas expresiones porque son chapinismos en peligros de extinción. Pero cuando usted está hablando volviendo al tema de las unidades de medida, amiguitos, estamos hablando también, por ejemplo, de hace chorrocientos años. Está hablando de mucha cantidad de años, o sea, de mucha cantidad de unidades, chorrocientos. Pero no se logra determinar realmente cuánto es esos chorrocientos. Como tampoco se puede saber qué es un catizumbal o una catizumbada, por ejemplo. No se puede determinar exactamente cuántas unidades son, pero lo interesante es que lo utilizamos mucho. Y en estas cadenas de televisión, pues se ha utilizado mucho estas palabras. Y vamos a seguir hablando de ellas más adelante. Por ejemplo, en el siguiente programa vamos a hablar de embelequero. Apunte, por favor, amiguito, investigue, porque vamos a hacer un examen sobre eso. Embelequero. Y a todas las personas que nos están preguntando, amiguitos, sobre cuándo vamos a regresar a clases, pues no está determinado todavía. Algunos dicen que posiblemente regresemos hasta noviembre. Si ese caso ocurriera, amiguitos, vamos a estar examinándonos el 24 de diciembre a las 11:30 de la noche. Los espero por acá, amiguitos. Estrellita en la frente para todos.